¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Moebius Bane. El día de hoy vamos a hablar de planificación familiar. Suena difícil planificar una familia, pero en realidad cuando hablamos de planificación familiar es mucho más sencillo que planificar una familia. Hablamos de sexo, sexo responsable, sexo con cabeza y no con corazón. Eso es todo. La educación hace y hará un cambio en nuestras nuevas generaciones. ¿O tú qué opinas, Eric? Pues creo que acabas de dar en un punto clave, ¿no? Yo no sé cómo es la familia, por ejemplo, de tus abuelos, de parte de ambos papás. Como conejos. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en familia de mi mamá fueron como 15 hermanos, ¿no? Con mi papá fueron menos, pero creo que había una cuestión más de desamor por ahí. Pero... No, y espérate, por ejemplo, las parejas, por ejemplo, con mi papá, Ajá. son 3 hermanos reconocidos. Ese también es un punto, pues, hablamos de otra generación, otra época donde los recursos que se tenían a su alrededor o la forma de ganarse la vida era mucho más sencilla que lo que es ahora, pues. Ahora ya está totalmente saturada la área laboral. Ya anteriormente veías un letrero de se busca ayudante, llegabas y ya prácticamente quedas con el empleo. Ahorita son un sinfín de filtros. Con la situación actual, ¿cuántos currículos llegan a los reclutadores? ¿Cuántos llegaban? 15 o 20. Ahorita puede llegar a ver hasta 100, 120 currículums a una sola posición. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Súper mal pagada, güey. Sí. O sea, 7, 8 mil pesos por un profesionista, güey. Tienes a 120 profesionistas luchando por un sueldo de 7, 8 mil pesos, cabrón. Sí, no, y eso considerando una parte. Ahora, yéndonos un poco más allá, por ejemplo, con la cuestión geográfica, habitacional. Imagínate, teniendo esos sueldos, ¿cómo le hace uno para comprar ya ni siquiera una casa, un terreno? ¿No? Aparte de que ya ni siquiera... Somos la generación que no le tocaron los terrenos baratos. Ándale. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que tenemos este cambio cultural en cuestión de sueldo, en cuestión de hábitat. Me refiero a que no... Anteriormente, por ejemplo, vas a los multifamiliares de los 80, principios de los 90, güey. Uh-huh. Y son casas de 3 habitaciones o departamentos de 3 habitaciones que tienen un espacio cómodo. Aparte de todo ese cambio cultural que se ha tenido en las redes sociales, todo eso, sí, hay todavía hay tabú a la hora de hablar en sexo en la escuela. Y creo que de ahí podemos partir... Porque como lo decía al principio, cuando te le acercas a un chavo, adolescente, puberto, y le dices, oye, vamos a hablar de planificación familiar, güey, es como de, no mames, güey, ¿cómo vas a hablar de planificación? Cuando la realidad es que el tema trata de sexo, güey. Sí. Pero para tener un sexo responsable lo tenemos que disfrazar como planificación familiar. Tenemos que ponerle un tema ad hoc a las familias actuales para que sea más digerible, ¿no? Oye, ¿qué viste ahora en la escuela, hijo? Planificación familiar. Ah, qué chido, güey. ¿De qué hablaron? De condones, de pastillas, de sexo oral, güey, de sexo anal, güey. De sexo premarital, güey. Ah, cabrón, espérame, eso no es planificación familiar. Ok. ¿Qué es planificación familiar? Entonces, para las generaciones de los anteriores de los 80. Si no es una educación donde te enseñen que el sexo es una parte importante del ser humano y que se tiene que desempeñar de cierta manera para cubrir esa necesidad. Una vez cubierta la necesidad de manera responsable, ahora sí pensar con la cabeza qué es lo que quiero hacer con mi vida. Ah, claro. Porque al día de hoy tienes 13, 14 chamacos. ¿Dónde los metes? ¿Cómo los alimentas? A menos, claro, que seas parte de ese 1% de la población que tiene para eso y más, pues. Sí, claro. Y creo que antes, precisamente, entre todo lo que comentamos, lo que sucedía
creo que era se puede ver de diferentes factores, ¿no? Una, era inexistente, digamos, la cuestión de la planificación familiar. ¿Por qué? Porque mucha de la reproducción, digamos, parental tenía que ver con incluso creencias religiosas, ¿no? Tienen que ser Tienes que los coger que Dios, después del matrimonio. claro, Vámonos. y los que Dios dice, mande. Güey. Y pues no. Y aparte, ¿no? En esta cuestión me tocó a veces escuchar muchas mujeres de ese tiempo de que no querían, ya como tener hijos y todo. Pero pues llegaba el marido, ¿no? Y que la línea ahí está muy delgada darle. entre el sexo consensuado y la violación. Sí. ¿No? Está muy delgada. En un matrimonio de ese tiempo, de que llegaba el marido y quiero porque quiero, está muy delgada, güey. De hablar de violación y hablar de sexo consensuado. Pero, hey, tampoco podemos hablar de eso. ¿Por qué no podemos hablar de eso, güey? O sea, sí, güey, sí, los que Dios quiera, güey. Pues sí, cabrón, pero ¿cómo te lo dice? No llegando, güey, o poniéndote señales, güey, en tu vida diaria, ¿no? Te quedaste sin trabajo, güey, pero Dios quiere que siga teniendo hijos, güey. ¿Por qué? Porque, pues, sigo teniendo relaciones con mi esposa, sin protección, sin cuidarme, sin que ella, tome pastillas o tenga algún, noción del ritmo. O algo. Ajá. O el nitrato de meterla. No la dejas y no tengo trabajo, pero Dios quiere que tenga hijos, güey. ¿Traes hijos? ¿A dónde, güey? A sufrir, güey. Porque de entrada, uno pensaría que tener hijos es caro, güey. Pero la realidad es que es más caro antes de. ¿Cómo? Primero que nada, ok, tu esposa amante, concubina, pareja, no sé, sale embarazada, ¿no? Ajá. Los cuidados que se tienen que llevar para llevar a buen término este embarazo, sí son bastante, pues, amplios. Pues digamos que una consulta con una ginecóloga mensual de $1,000, güey, que va avanzando desde que, pues, te enteraste. Que en el mejor de los casos te enteraste antes de los 3 meses por los vómitos o por alguna reacción que tuviste. O en el peor, güey, hasta después del segundo, a finales del segundo trimestre. Porque de veras esa panza no era colitis, güey. Y tienes que ir eventualmente para que te esté revisando. Y llega un punto donde la ginecóloga te pide que te vean hasta 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque ya viene el bebé y pues tienes que estar checando todo ese tipo de cosas. Si el embarazo es de alto riesgo, pues ya, por ejemplo, si no estás trabajando o no estás en una empresa física trabajando, no te cubre una incapacidad como tal, pues, de un embarazo de alto riesgo. Si tú te mueves de manera independiente, eres alguien que trabaja, una neni, que trabaja por su parte, y que te digan, ¿sabes que no te puedes mover, güey? Pero sabes que si no me muevo, güey, no hay feria para tragar, güey, ese tipo de cosas, pues sí pones en riesgo ese tipo de situaciones. Y después el parto, güey. Porque sí, muy bonito y todo, güey, el Seguro Social como institución te abre las puertas para que tú puedas tener a tu pequeño dentro de sus instalaciones. Ajá. Pero volvemos al tema que alguna vez tratamos aquí, güey. La gente que se encuentra en el Seguro Social no es per se que esté dando un mal servicio, sino que el mismo sistema la obliga a dar un mal servicio. O sea, la misma burocracia, el mismo trato que recibe. Es un círculo vicioso que se encuentra dentro del Seguro Social, que muchas veces cuando traes una complicación hablando en temas de embarazo, pues chingo a su madre. Y exacto, es un tema también ahí que si no nos preparamos antes de, que va de la mano de, güey, si no recibo una educación, porque también esta es una parte importante, desde cuando una chica, una niña, ya es fértil, pues, cuando podemos ver que cuarto, quinto, sexto, hay registros de chicas que ya empezaron con su menstruación de chiquitas. ¿Hablas como de años de la primaria? Sí, okay. sí. O sea, ya cuarto, quinto, sexto,
Y que les llega la menstruación y porque es un proceso, hay algunas personas que el proceso de maduración genital llega mucho antes y no ha recibido la educación correcta. Y más si viene de una familia donde son muy conservadores y donde ese tipo de cosas es tabú todavía, ¿dónde dejamos a la chica? Con su menstruación en un grado de primaria. Sí, no. Y luego aparte, ¿no? Ahora creo que tenemos más cercanía con todo tipo de sexualizaciones, ¿no? Creo que... No, pero la sexualización en este caso sería un síntoma de la sociedad y de cómo se permea. Porque si bien la sexualización de las chicas o de las féminas o de las niñas empieza a muy temprana edad, no tiene nada que ver con la educación sexual. Porque sí, No. te visto, te pinto como una mujer grande, pero no te estoy yo hablando de lo que es una relación sexual. Ni siquiera hablo con mi hijo de cómo se llama su parte genital. Pene, vagina. Que esta educación, desde mi perspectiva de psicólogo, se tiene que hacer desde que empieza a manejar el lenguaje. Claro. Desde chiquitos. A ver, hija, tú tienes una vagina. Tu compañero tiene un pene. Así se llama. No se llama pajarito, no se llama conchita, no se llama colita. Se llama vagina. ¿En qué ayuda esto? Dirán, pues es que no, está muy chiquito. ¿Cómo? Sí, está muy chiquito, pero no es tonto. Si desde chiquito le ayudas a conceptualizar que su parte genital se llama vagina y que la vagina no la tiene que tocar nadie, güey, ya llevas 1000 pasos adelante Ya contra el mitad abuso del camino de menores, avanzado, güey. ¿no? Sí. Y es que ese es el tema. Después dicen, no, es que como, por ejemplo, podrías satanizarlo diciendo que eso es sexualizar a los pequeños. Pues, no, güey, o sea, así se llama. Se llama pene, se llama vagina. ¿Por qué por qué dejar la educación sexual a las instituciones educativas? Porque es más fácil. Claro, creo que mucho de sí, imagínate, si ese mismo lenguaje no lo manejan los papás, ahora cómo se lo van a transmitir a los hijos, ¿no? Que precisamente son los que apenas van empezando, ¿no? Y en cambio, esta enseñanza o esta pedagogía del sexo, ¿de dónde la sacan al final, no? La De iglesia. redes sociales, de internet. Ok, iglesia. los Ajá. pequeños, ok. Sí. No, sí, claro, de la pornografía. De los amigos. De la pornografía. Y al dejar que la pornografía eduque una relación sexual en nuestros hijos... Ahí valió. Ay, cabrón. ¿Por qué? Porque es la cosa más explícita que vas a encontrar previo a una interacción sexual. Y la realidad es que ahorita es súper mega fácil adquirir ese tipo de conocimiento. De conocimiento de contenido. Sí. Porque yo recuerdo cuando estábamos en la primaria, secundaria, que empezaba ese morbo, pues era ir a buscar las revistas, encontrar las revistas porno de tu papá, encontrar la película, ya hay VHS, encontrar la película porno en VHS, encontrar un momento adecuado para poderla correr en tu casa y darte cuenta de cosas, pero ya pasaste un ritual, un proceso donde fue conseguirla, aparte de saber dónde conseguirla, encontrarte el tiempo para verlo, cuando ahorita pues ya te vas al pinche baño, güey. Prendes tus datos móviles y puedes acceder, güey. Y la realidad es que a muy temprana edad se le está otorgando a nuestros hijos la posibilidad de poder manejar un celular, de poder manejar una tablet. Que sí, le puedes poner todos los seguros que tú quieras, todo el control parental, güey. Pero si tú lo puedes desactivar, ellos lo pueden desactivar. No, y aparte ni siquiera es necesario, si te fijas, buscarle tanto. Es decir, le puedes poner filtros a las páginas de internet y todo, pero basta con checar el contenido que puede ser asequible en Instagram, en TikTok. Digo, está a la mano. Sí, ¿no? claro. Y no hay barreras para eso, ¿no? Y además también, al empezar a hablar desde pequeños con nuestros hijos de esta parte de la sexualidad, te permite tener un acercamiento de dudas
y sobre todo de exposición temprana a ese tipo de material explícito. ¿Por qué? Mi papá y mi mamá ya me hablaron de una vagina y me hablaron de un pene. Un niño en tercero, cuarto de primaria tuvo acceso a un contenido gráfico sexual. Ajá. Y lo divulga en su escuela. Ok. Y ahí ya están exponiendo a pequeño en cuestión a material sexual gráfico. Ahí, por ejemplo, tu hija, hijo, puede tener la apertura de si ya mis padres me hablaron de sexo, de qué es un sexo, sin sexualizarlo, ¿a qué me refiero? De mi sexo es hombre. ¿Por qué? Porque tengo pene. Uh-huh. Mi sexo es mujer. ¿Por qué? Porque tengo vagina. Ok. Papá, mamá, en la escuela me enseñaron a un hombre y una mujer interactuar. Bueno, no lo van a decir con estas palabras. Ni tampoco te van a decir teniendo sexo. Te van a decir tocándose sus partes. Okay. Tocándose su pene. Tocándose su vagina. Y dices, cabrón. A decir, es que estaba ahí con el pajarito. Sí, jajajaja. O sea, ya tienes una mayor expresión de parte del infante hacia situaciones en las que donde se está viendo expuesta, ahora sí su inocencia. Ahí sí podemos hablar de una inocencia. O sea, el explicarle a un hijo, a una hija, de que un pene y una vagina son distintivos de los sexos entre papá y mamá, no está perdiendo la inocencia. ¿Por qué? Por un simple hecho. Estamos hablando de anatomía. No estoy hablando de una relación sexual. No, y aparte, creo que al nombrar eso, ahí está lo importante. Al nombrar y tener registro, digamos, de la parte sexual a temprana edad, hablando de cómo está constituido nuestro cuerpo, para qué sirve y todo, precisamente, ¿qué provoca? Le quita el elemento... morboso. ¿Sí? Le quita el elemento morboso, porque... ¿qué sucede? Yo todavía me recuerdo, cuando está restringido eso, cuando está prohibido incluso ver todo ese tipo de cosas, lo que provoca precisamente es interés. Claro. Y a eso transforma claro. el morbo, ¿no? Entonces, por eso uno está viendo el libro de ciencias naturales y... En la página 86 hay un chico encuerado, güey, ya lo checaste, güey, no manches. Y sí. Ya viene la maestra y te dice, chicos, ciclo escolar, vamos a ver. Pero, güey, ya estamos hablando de quinto, sexto. Sí. Bueno, ahorita no sé en qué página esté. Digo, en qué año te lo estén dando. ¿En qué año te lo estén dando? Ajá. Digo, cuando yo estuve en la primaria, pues fue como un cuarto, quinto. No, quinto, sexto. Más o menos. Ya empezaba en cuarto, ya un poco. Ajá. Pero también creo que con nosotros como padres o como educadores psicosociales de... padres que te están teniendo dificultades con sus hijos, esta recomendación es buena. Háblale desde pequeño, desde esta parte sexual anatómica, diferencias. Por ejemplo, mucha gente habla de que ¿qué hago cuando mi hijo me pregunta de dónde vienen los bebés? Y ahí vienen esas historias, de trajo la cigüeña, naciste de una semilla. A ver, no. El niño trae una duda. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Muy sencillo, preguntarle textualmente qué duda trae. ¿De dónde vienen los hijos? Los hijos vienen de mamá. ¿Cómo que vienen de mamá? Sí, mira, aquí en la pancita tenemos una cosa que se llama útero, donde los niños como tú se van desarrollando, van creciendo, mamá los va alimentando y llega un punto donde salen de mamá. Si con esa explicación cubrimos la duda del pequeño, va a decir, ok, viene de mamá. Si viene una segunda pregunta, ¿y cómo el niño llegó allá? Ok, tu papá tiene una semillita. Si no, vamos a dejar esa parte metafórica para hacerle mucho más sencillo a los pequeños entender este concepto de esperma, de una relación sexual. Tu papá tiene una semillita que se llama esperma. No dejamos de lado el nombre exacto del esperma. Este esperma es insertado en la mamá por su papá. Y esta semillita de esperma va creciendo.
Si otra vez recibimos una pregunta de parte de la mamá, de parte del niño chiquito, pues ya habrá que acatarla. Pero sí solamente contestar lo que se te pregunta. O sea, oye, ¿de dónde vienen los niños? No le vas a decir que vienen de España, güey. Yo no me acuerdo dónde venían. España. Sí, güey, la cigüeña. Pásate, no hay pedo, güey. Estás en tu casa. O sea, sí trata de ser lo más apegado posible a la anatomía sin caer en el tabú de, ya le dijiste que tu mamá y papá cogen, güey. Pues sí, es normal, güey. ¿De dónde crees que vienen, güey? Es algo normal. Tus papás tuvieron relaciones sexuales para que tú nacieras. ¿Qué tiene de malo? Sí, creo que hay que dejar esa parte mojigata, ¿no? Porque es lo que provoca toda esta parte, ¿no? Es toda esta represión. Y creo que ahí yo pondría precisamente el énfasis en el modo, como lo dijiste, en la parte metáfora o metafórica. Porque creo que es un elemento precisamente importante para explicarle ese tipo de cosas a los niños, ¿no? Es a lo mejor un elemento discursivo que, por ejemplo, se utiliza mucho, a lo mejor para explicarle la muerte de alguien y todo, ¿no? Para hacérselo más digerible. Ese mismo recurso también sirve para explicarle la sexualidad. Pero sí es muy importante, bueno, quería acotar esto, que sí la metáfora tiene que explicar el elemento, no tiene que desaparecerlo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando hablaste de muerte, mucha gente, no, es que está con Diosito, güey. A ver, no. No. O sea, sí, falleció, güey. Se fue de este plano. Tal vez exista algún otro plano. No lo vamos a poder ver ya. No está con nosotros. No quiere decir que te abandonó. No quiere decir que no quería estar contigo. Simplemente ya cumplió su misión aquí y se fue. Y los niños no son tontos, güey. Entienden hasta cierto punto, o sea, el shock como de, güey, como ya no lo voy a ver. Y muchas veces el entendimiento de los niños es más fácil que el nuestro. Porque nosotros nos hacemos bolas queriendo explicarle una situación cuando simplemente por ejemplo, en el ejemplo que te ponía de ¿cómo vienen los niños al mundo? Ok. Tu mamá, se alojó en tu mamá una semillita llamada esperma que la puso tu papá y se fue desarrollando en la pancita de mamá que se llama útero, una parte de la pancita de la mamá que se llama útero, para posteriormente salir de él y nacer un bebé. Tal vez con eso es como de ya. Y tú te hiciste 7,000 ideas en la cabeza. ¿Qué le voy a decir, güey? No manches, después me va a preguntar dónde conocí al piojoso de su papá, güey. No, espérame, no, güey. Una historia bien complicada, pues ese tipo de cosas. Y muchas veces entendamos que los niños tienen un pensamiento más concreto, güey. Quieren saber, punto. O sea, no quieren saber el proceso. Quieren saber cómo pasó, ya. O qué fue lo que pasó. O sea, no quieren saber punto y coma del proceso. Ya así está, ya es tu parte. De aquí partimos a una parte importante del tema que nos atañe el día de hoy. Que la planificación familiar es tener sexo con cabeza. Es conocer qué es el sexo. Para no tener esta mantita como la hablabas ahorita, como de negación, como de no existe, güey, como de tabú, como de eso no hables, güey, el sexo no hables. Todavía no tienes edad para hablar de eso. Desde que somos niños chiquitos, ya venimos con un sexo. Claro. Ya venimos con un sexo. O sea, ¿por qué no empezar a hablar de eso desde que tienen un uso del conocimiento? Para que cuando llegue el tiempo de la exploración sexual sea con cabeza y no con hormona. Yo lo ponía como corazón, pero es con hormona, güey. O sea, lo que tú no le dijiste, Ajá. se lo va a decir el cuerpo. Porque si tú no le dices a tu hija, hijo, que cuando sientas una atracción sexual hacia una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, vas a empezar a tener reacciones. Por ejemplo, sentir caliente, sentir ese impulso de querer abrazarlo, sentir así como cosquillitas en el estómago, o sea, sentir como esas ganas de ir a abrazarlo, o sea, inconmensurables. Sí. Su cuerpo se va a adelantar a tu discurso y esta persona se va a dejar llevar.
No, y incluso yo lo pondré incluso aún antes. Es decir, su cuerpo va a tener estas reacciones incluso antes de la atracción por el otro, ¿no? Es decir, eh, siempre en muchas narraciones de algunas personas, pues, ¿no? Cómo comentan de repente cómo se dieron cuenta de cómo se pueden provocar placer a sí mismas, ¿no? La masturbación. No solamente eso, es decir, ya la masturbación es el punto culmine, digamos, de esa situación. La estimulación. Pero de repente, no sé, una rosadura, algo. Exacto, desde ahí el punto, es un punto importante el que tocas, güey. De repente vemos a los niños, por ejemplo, a la niña que goza que el papá le haga caballito, güey. Sí. Y no está morboseando, güey. No está diciendo a huevo, güey. Te estoy sintiendo una excitación sexual de parte de la rodilla de mi papá. No, güey. Lo único que está sintiendo ella es rico. ¡Pum! Nada más, güey. Claro, y O sea, es no importante, hay una... ¿no? Perdón, No tiene registro, digamos, de lo sexual como tal. Ella simplemente No, va güey, al mero punto del placer. Tan punto. se acabó, güey. Y no está mal. Ya si de parte del papá, güey, o del tío, o del abuelo, o de una persona externa, lo está haciendo con ese raciocinio de estoy haciendo sentir placer a la pequeña, pues ya estamos hablando de otro boleto. Pues ya ahí sí ya es una perversión totalmente del adulto. Pero el niño no, güey. El niño lo está haciendo porque siente placer. ¿Y qué es lo que pasa normalmente en una familia mexicana, güey? No. Eso no se hace. Eso está mal. No está mal. Explorar tu cuerpo no está mal. La masturbación no está mal. Conoce tu cuerpo. Aprende de tu cuerpo. Claro, y sobre todo es algo de que también se tiene que tocar en tema con ellos, de que lo conozcan, de que sepan que su cuerpo les puede dar placer y que ese tipo de situaciones hay momentos, hay lugares, hay tiempos, porque es muy común, sucede, por ejemplo, comentarios de maestras, ¿no? De que de repente se topan con el niño en el kinder o en o que grados están de primaria. Que están y digo, experimentando entre dos. no es cuestión de reprimirlos, de regañarlos. No, pero sí de explicar Claro. que hay esa situación. Porque también ahí vaya, pues, sí, evidentemente están explorando. Pero ¿hasta qué punto puedo yo dejar que a mi hija le explore otro niño? ¿Sí me explico? Sí. O sea, sí tiene que haber como esta parte de saber los límites del individuo que le tenemos que inculcar o educar a nuestros pequeños para evitar eso, el abuso. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, encuentro una maestra, es un ejemplo totalmente extremo. Encuentro una maestra, al niño y la niña, escondidos detrás de una banca, explorándose. Ok, tomamos el discurso de no se preocupen, chicos, está bien, no hay problema, nada más no lo vuelvan a dar, bla, bla, bla. Pero resulta que el niño o la niña se van con la concepción de que esta exploración de parte de dos individuos, no de dos pequeños, de dos individuos está bien. Y se topa en su casa, en el trayecto, o Dios no quiera, donde sea, se topa una persona de la cual abusa de su inocencia y donde él ya tiene hasta cierto punto interiorizado que esa exploración está bien, aunque lo haga un adulto. O sea, si hay una línea muy delicada entre decirle, sí está bien que la otra persona esté explorando, pero no está bien que esté explorando contigo. Si él quiere explorarse, ese tipo de situaciones se da mucho. En las primarias, en los secundarios también, claro. Pero ahí, bueno, en los kinder que de repente los ven a los niños besándose y un beso es como de, ya. ¿Por qué? Porque están imitando una conducta que ven en casa entre adultos, mamá y papá. Pero sí hay que explicarles que mamá y papá se aman. Que mamá y papá tuvieron una decisión de estar juntos porque tenían pues gustos en común, vamos a llamarlo así. Decidieron vivir una vida juntos y que para llegar a ese punto tienes que llegar a un punto no de madurez, sino de experiencias.
Tienes que vivir un sinfín de experiencias para poder elegir eso. No puede ser que ya... o sea, no es algo que ya como conocí a este pequeño, voy a dejar que explore en mi cuerpo. Conmigo, sí, sí, No, sí. pues claro, no. Porque pues ahí también se puede tergiversar esta educación que queremos darle al pequeño. Claro. Pero, si es necesario... Y también es como la parte de que mucha... educadores o maestros o profesores en la primaria pues sí no están como muy abiertos a ese tema. Creo que y también es muy importante señalar de que no es trabajo suyo. Si al educar a nuestros pequeños en temas sexuales debería ser un refuerzo la escuela. Pero empieza en casa. Es lo ideal, que empiece en casa. Yo Claro. empezarle a hablar de sexo a mis hijos desde temprana edad. Porque abres una puerta que quieres que esté abierta. Te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Mi niña creció. Todo el tiempo que hasta llegar a su pubertad, el sexo fue un tema tabú hasta que yo, padre, veo que está saliendo con el Brian. Vamos a poner un nombre. Está saliendo con Emilio. Digo, no, ese chico está todo tatuado. Yo no quiero que salga con él. Un ejemplo, ¿no? Y llego yo y esa puerta que mantuve cerrada tanto tiempo, llego yo, la abro de un chingadazo. ¡Tas! No, pues no quiero que salgas con ese chamaco por esto. Esa comunicación que quisiste favorecer en ese momento, que tenías ahí una corazonada de que esta persona podía hacerle un mal a tu pequeña, en automática se bloqueó. Porque es como de, o sea, nunca habías hablado de eso, güey. Ahora que estoy con el amor de mi vida en secundaria, también es parte de lo que hablábamos, por ejemplo, en el enamoramiento, pues es el más fuerte que vas a tener porque es el primero, güey. Pues vas a decir, no, güey, pues a diferencia de que durante todo el tiempo que estuvo creciendo, tú le fuiste alimentando el conocimiento del sexo, de cómo se hace, de cómo se lleva de manera responsable, cómo debes elegir a tu pareja, cómo debes permitir que tu pareja llegue a tocarte bajo tu decisión. Y cuando ya llega un Emilio, y tú decides decir, no, güey, no me gusta. Como padre, no me gusta, güey. Como padre. Si estoy aquí, estoy saliéndome totalmente del papel de psicólogo, güey. Como padre no me gusta, no me llama. Estoy haciendo un prejuicio, güey, si quieres llamarlo así, güey. Sí, güey. Sí lo estoy haciendo, güey. Y te acercas con tu hija y hija, he notado este tipo de situaciones, así. Ay, papi, lo típico, lo van a defender. Está bien, hija. Pero yo quiero que tú te cuides. Yo estoy notando esto en tu relación. Estoy notando este tipo de conductas en tu relación, este tipo de comportamientos que a tu padre no le gustan. Solamente quiero ponerte sobre alerta de que algo me está sonando a mí. Y que en el momento que te empiece a sonar a ti, aquí estoy para ti. Ya es diferente, güey. Claro. Al llegar también con un paquete de preservativos, decirle, ok, tú eres libre de hacer lo que te apetezca. Sin embargo, si hay una variedad enorme de preservativos que te van a permitir tener lo que buscas, que en este caso es placer, explorar tu sexualidad con la mayor protección posible. Porque también es bueno. Resulta que la convenció, otro ejemplo, de tener relaciones sin condón, con un argumento, otra vez ejemplo, con un argumento, y es un argumento bien pendejo que he escuchado más de las veces que me gustaría admitir, es que me aprieta el condón. Y es como de, a ver, carnal, bueno, y la convenció, me da alergia. Sí, soy alérgico al látex, güey. Y resulta que lo que te dice él es que se va a salir antes, güey. Vergas, güey. O sea, es como de, güey, ¿cómo le explico que sí hay cierta probabilidad, incluso en el líquido preseminal, de quedar embarazada? Esa es una. 2, y la más grave de todas. Los preservativos no son para evitar un embarazo. Son para evitar una infección de transmisión sexual. Un ITS.
Para eso son los preservativos. Para evitarte una gonorrea, para evitarte un sífilis, para evitarte cualquier tema bacterial que llegues a tener. Evitarte una... Si lo quieres ver así, porque también ahorita estamos un poquito renuentes a tratar el tema de las infecciones de transmisión sexual con cierto recelo de ir a una ginecóloga, ir a un proctólogo, porque traigo ahí una comezón horrible, un chancro horrible en mi parte genital, y ir a exponer mis genitales enfrente de un profesional de la salud. Y sí tengo cierto recelo cuando pude haberlo evitado desde un principio. No estoy diciendo que esté mal ir con un profesional de la salud que trate este tipo de cosas, pero sí hay una preconcepción de que, güey, ya fuiste, es porque tienes ahí algo. O sea, esta parte de decirle a tu pequeña o incluso a un familiar, güey, a los sobrinos, güey, a quien sea, güey. ¿Sabes qué? Los preservativos están hechos no necesariamente para evitar un embarazo, güey. Es para evitar una enfermedad. Evitas una enfermedad por medio de un condón. Y te evitas ese tipo de cosas de, no, es que no me queda, güey. Cabe cabezas, güey. O sea, pero bueno. Es un argumento que utiliza quien no lo hace de manera responsable, güey. Que desgraciadamente parece o pareciera que es mucho más fácil para nosotros los hombres hacer este tipo de prácticas sexuales irresponsables o riesgosas. Porque estas personas tienen como el chip en la cabeza de que solamente estoy evitando un embarazo, güey. Y si hay un embarazo, güey, pues me pelo, güey. Es totalmente irresponsable. Sí, claro. Y eso es... ¿Cuántas veces no sucede, no? Pero... fíjate que... Con eso que dices... Simplemente por el hecho de notificarles, de hablarles de todo ese tipo de situaciones que podrían pasar... Imagínate qué tanto no se puede evitar, ¿no? Tanto ciertas, digamos, situaciones de acoso, de violación, hijos no planeados, enfermedades, infecciones. ¿Cuánto no se puede evitar? Incluso, podrá así decirle relaciones, digámosle, tóxicas, ¿no? Porque desde ahí, desde ese punto... No, pero eso ya es un tema más, más terapéutico desde un punto de vista de que por qué estás buscando esa relación. Sí, claro, pero puedes tener la relación, ahí... puedes tener la relación tóxica peor del mundo, güey, con una celotipia cabroncísima. Uh-huh. Incluso que te pegue, güey, pero el vato sí se pone condón. O sea, el vato sí tiene, o la chava sí tiene una buena educación sexual. Pero su manera de interrelacionarse no es la más adecuada. O sea, sí creo que son partes diferentes, donde sí puedes tener, porque incluso la vida sexual en relaciones tóxicas muchas veces es la que la mantiene a flote. ¿Sí me explico? Sí. Es como de este hijo de su pinche madre es celoso, es mal hablado, güey, ya me ha engañado con un chingo de chavas, güey, pero coge, güey. O el vato, güey. O el vato, güey. O sea, es que, güey, me revisa el celular, güey, no me deja salir, güey. Está todo el tiempo sobre mí, me ha pegado, güey. Me ha engañado, güey. Pero coge, güey. Se mueve bien rico, ¿no? Sí, güey, ese tipo de cosas y dices, cabrón. Y luego cuando te pones a indagar un poquito en la historia de la pareja, pues sí te das cuenta que la relación sexual que tienen sí es responsable hasta cierto punto. Cuando te engañan, no. Si cuando te engañan, estamos hablando de que, por ejemplo, mi novia me engaña, pero sí se cuida con pastillas. Ok, sí, se está cuidando del embarazo, pero no ¿te estás seguro que se está cuidando del tema de infecciones? Yeah, si estamos teniendo ahí, por ejemplo, ahorita lo más común que se tiene es los métodos anticonceptivos hormonales. Pastillas, chips. Parches. Parches. Sí son chips, ¿ah? Sí. Los que... Sí, los que se ponen... Pues se me fue el nombre. Según yo son los parches. Implante, no. Implante. Ya, no son chips. Implante. Uy, qué pedo, güey. Es un chip 5G, güey. Acá, no, es un implante eso, que te genera una carga hormonal que creo que te hace hostil tu útero y no procreas. Sí. Pero estos métodos, tienen que ser
recetados. Bajo supervisión médica. Recetados por tu ginecólogo o por tu proctólogo, porque también es otro punto a tratar. Los hombres también tenemos tratamientos hormonales de espermaticidas que evitan que una mayor cantidad de esperma salga en tu líquido seminal, que también debemos de protegernos nosotros, no solamente las chicas. Tiene que llevar supervisión médica. ¿Por qué tienen que llevar supervisión médica? Porque, por ejemplo, las pastillas, es un cóctel de hormonas. Déjate del cóctel de hormonas. Están hechas para cierta demografía, con ciertas características. O sea, no es lo mismo lo que le pueden recetar a mi esposa como lo que le pueden recetar a tu futura esposa. Okay. No es lo mismo. Porque incluso estatura, peso, temas físicos, determina el medicamento o el anticonceptivo como tal, las dosis y la cantidad que vas a ingerir. O sea, esto tiene que ser prescrito por un ginecólogo en este caso, y con nosotros igual, tiene que ser prescrito por un proctólogo. Esta parte hormonal, de que nuestra fisiología, nuestra anatomía es diferente, actúa de manera diferente y necesitamos ciertas dosis para poder moldear esta parte. Esa es la primera. Segunda, utilizarlo al pie de la letra. Porque parecería que no, pero sí es necesario la educación en las escuelas o la educación que tú le des a tus hijos de cómo poner un condón. Está cabrón, güey. O sea, la primera vez, sí, como joven, vamos a poner el ejemplo, como joven, de que vas a tener la relación sexual, obviamente tus hormonas están hasta arriba, güey. Estás ya. Y te topas con un sobrecito que trae sobre fácil, que nada más dice abre fácil porque con la emoción que traes, güey, y se abre raro. O no se abre, o de repente ahí, ay, cabrón, ok, sacas esta parte del condón. Nos hubiéramos traído uno, güey, para hacer aquí la demostración, güey. Vamos a hacer un video. ¿Cómo se pone un condón así? Ok. Sacas el condón, güey. Si tuviste la pasimonia de poder leer los instructivos donde venía el condón, te tienes que dar cuenta que tienes que presionar. Nos hubiéramos traído el condón. Deberíamos hacer una tesis para saber quién lee esas instrucciones. No, es que, o sea, obviamente para ese conocimiento yo lo leí, güey. Sí. Pero yo te puedo decir que no lo leí en mi primera relación sexual, güey. O sea, en mi primera relación sexual, porque estás eufórico, esa es la verdad. Y no hubo una educación, una preeducación de parte ni de mi familia, ni de parte de la escuela. Ni de la escuela de decir, ok, nada, decían, no usa condón. Simón, chido, güey. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se pone un condón, güey? Sí. Y es como de, no, ya te dije que usarás condón, güey, tú arréglatelas, ¿va? O sea, lo que ibas a agarras es la puntita, el puntito donde se alojan los espermas una vez eyaculado. Lo tienes que presionar para que se salga al aire, y una vez presionado lo colocas en tu pene y jalas el aro, güey. Y no andes con tu mamada de que no te queda, güey. No es cierto, güey. Lo jalas, güey, y queda totalmente cubierto, güey. Queda totalmente cubierto y ya puedes acceder a la relación sexual que quieres. El de las mujeres también es un reto, güey. También es un reto, güey. Sí. Y si no hay esa educación de parte de los papás, de parte del método educativo que tienes, pues te metes en una bronca, güey, porque ya traes la hormona todo lo que da, güey. Lo primero que quieres hacer es satisfacer esa necesidad que traes, y puede ahí donde pasen los accidentes de una infección o de un embarazo no deseado, güey. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pequeños? Explicarles los métodos anticonceptivos que ya están al alcance de todos. Te puedes ir a la farmacia, a cualquier farmacia que esté dentro de tu colonia, y vas y pides un condón, que es de los más populares, ¿eh? O puedes explorar el tema de los patches, puedes explorar el tema de las pastillas, puedes explorar el tema del implante. Desconozco si hay un implante ya para los hombres. Por ahí alguna vez leí un artículo, pero no era de aquí lo que creo que han sacado al mercado son
pastillas anticonceptivas para hombres. Ok. Eso sí. Y te quitas un peso encima, güey. Ya dejas que tus hijos se desempeñen sexualmente como tienen que hacerse. Y uno pensará, güey, es bien fácil decirlo para ti, güey, no tienes hijos, güey. Pues sí tengo una hija, güey, y tengo que preconcebir de que le tengo que dar esta información de la mejor manera. Porque es bien fácil decirlo, güey. Siéntate con tu hija. Claro. No, güey, es bien fácil, güey. Háblale de sexo a tus hijos, güey. Sí, pero sí traes ese esquema cognitivo inculcado por años de crecimiento y de educación donde es tabú, güey. Y a la hora de yo romperlo, pues sí me crea alguna inconsistencia cognitiva de, uy, pero se tiene que hacer. Claro. Y a la fecha creo que lo he hecho bien. No sé, le preguntaré a mi esposa. ¿Lo he hecho bien? No sé. No, sí, claro. Y creo que ni siquiera por el lado del gasto tiene que ser ningún pretexto, ¿no? Simplemente el dispositivo más común, que es el condón, pues se puede pedir incluso en una clínica del IMSS. Y es de roles esto, ¿eh? Y es... No, y también es de roles. Porque Claro, también claro. es como, pues si el chavo no trae, pues ya lo Hija, hacemos. No, pues, espérame, a ver. Es de roles. Claro. O sea, si tú también quieres, tú también tienes la responsabilidad de buscar la protección. Si él no te está protegiendo y tú quieres estar con él, pues protégete tú. Si el chavo quiere estar con ella y quiero protegerme, pues me protejo. O sea, esto es de los dos. No solamente de parte del hombre o de parte de la mujer. Ah, no, es que ya toma pastillas mi novia. Sí, o sea, sí, güey. Pero, por ejemplo, aquí puedes tomar la parte de... Sí, las pastillas anticonceptivas son las que generan espermaticidas dentro de tus testículos para evitar el conteo de esperma. Espermas. Ajá. Y los dos se tienen que proteger. Y eso que hablamos ahorita es planificación familiar. No, Decidir cuándo tener un niño. Claro, y creo que incluso en pareja, si eres soltero, pues ya te la sabes, ¿no? Y si es en pareja, incluso es algo que tienes que hablar muy bien, ¿no? Porque incluso, no sé a ti, pero a mí siempre me ha parecido esta cuestión del dispositivo. ¡Y estamos de vuelta! Se nos cayó el changarro, compadre. ¿Estabas diciendo, Eric, qué? La cuestión de los dispositivos, ¿no? No sé tú cómo lo hayas pensado antes, pero siempre me ha parecido incluso... ¿El DIU? No cualquiera, incluso pastillas, parches. Me ha parecido incluso un acto de fe, ¿no? Porque a lo mejor soy muy desconfiado también, pero cuando me dicen estoy tomando pastillas o algo, digo... Pues protégete tú, culo. ¿Y sí? Sí, no, por eso. A eso es lo que voy. También tiene que ver un asunto como de fe que dices, pues bueno, igual puedo confiar o mejor a la segura, ¿no? Aunque me diga que las pastillas... Lo y algo. ideal sería, por ejemplo, si es un amorío de una noche en un antro, güey, pues sí desconfía bien, cabrón. Sí, no, Desconfía sí. bien, cabrón. Y, traigo pastillas, pues no hay bronca, güey. El condoncito, mira, lo compro texturizado. No sacrificamos o mermamos tu placer, si lo quieres ver así. Ujú. Porque ahorita también las tecnologías de los ultrasensitivity, no, están chidos, güey. O sea, la neta sí se siente chido, güey. O sea, se siente casi igual, güey. Si quieres algo más responsable, es sí las pastillas, güey, pero sí tiene que ser con una pareja estable, güey. Claro. Donde este acto de fe, pues ahora sí que si te engaña ya es eso y Es mil vale, cosas a ver, más. sí, Pues claro. güey. Porque también si tú quieres estar seguro de eso, pues lo tendrías que hacer tú. Que es como parte de esta culturización que se tiene de que la mujer es la que se tiene que cuidar en esa parte, güey. Cuando no es así. No. O sea, tienen que ser ambos, güey. O sea, si no quieres usar condón, que estás expuesto a las infecciones de transmisión sexual, pues tomas las pastillas anticonceptivas para hombres, güey. Si te llama el tema por ejemplo, si no tienes una pareja sexual estable, pues ahora sí, güey, tu condoncito, güey. Sí. Ahora sí no lo hagas, güey. Porque también otra de las cosas es que no necesariamente una relación sexual placentera, güey, es exclusiva de un coito, güey. O sea, podemos hablar de temas, por ejemplo, de sexo oral, podemos hablar de temas de
vamos a ponerlo en términos coloquiales, un faje, güey, donde sí puedas explorar esta parte sexual sin poner en riesgo tu integridad o tu salud. Claro. O sea, puedes otorgar el mismo placer o otra experiencia incluso más placentera, güey, por medio de estas alternativas sin exponerte a ti. ¿Quieres llegar a una conclusión? Claro. Bueno, creo que de mi parte, sí diría que mucho de la planeación familiar empieza desde conocerse a sí mismo y en base a conocerse a sí mismo, establecer uno que quiere como plan de vida, ¿no? A futuro y que eso marque las pautas y que vaya, digamos, labrando un poco el camino de vida que uno se recorra, ¿no? A partir de ahí es lo que comentábamos. Puedes evitar, si lo que tú no quieres es tener una relación nada más de sexo, adelante. Si lo que quieres es eso, también adelante, ¿no? Pero siempre en base a lo que uno se conozca a sí mismo, se lo aplique y ya en un momento dado, si se llega a tener hijos, sin miedo, sin mojigates, explicarles tal cual las cosas como son, sin tratar de desviarse en cuestión de conceptos, ni reprimir, ni castigar. El sexo es parte de nosotros. Es un pene y una vagina. Así es. ¿Tú, Marcos? Pues, conclusión, simple y sencillo. Desde chiquitos somos seres sexuados y no tendríamos por qué hacer como que no existe. Segundo, explicarle a nuestros hijos esta parte de los métodos anticonceptivos que existen. Su eficacia también es importante y al nosotros explicarles también nos estamos educando a nosotros, porque de repente también te pones a buscar este tipo de cosas y dices, cabrón, esto no había en mis tiempos, güey. Entonces ahí ya aprendiste otro nuevo método o incluso podrías volver a traer esa llama a tu pareja, pues en lo sexual, si ya tienes un camino recorrido. Y lo tercero es, para que tú planees una familia, tienes que visualizar si la vida que estás teniendo ahorita la quieres compartir con una tercera personita. O sea, si lo que yo, si por ejemplo, el día de hoy llego a mi departamento y como soltero, güey, y lo único que hay en mi nevera, güey, son 2 atunes, un limón, güey, y mayonesa, no está mal, pero sí estaría como, pues, analizarse, pues. Quiero que haya 2 atunes en la mesa para mi esposa y mi hija. Y una vez que ya llegues a la vida que estoy teniendo ahorita, es la vida que puedo compartir con alguien más, ahí es el momento. Y que no hay tiempo para eso. Si bien sí estamos biológicamente determinados para procrear a cierta edad, el presionarte solamente va a hacer que tomes malas decisiones. Y que las consecuencias sean malas cuando podrían ser positivas. Pues creo que es todo por hoy. Es todo. Que tengan un excelente día, noche, tarde. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.